El tema en esta mañana es levántate y camina en Jesús. Today's title is Get Up and Walk in Jesus. Diga conmigo, me levanto Say with me, I get up y camino and walk en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Puede tener este mensaje diferentes formas para diferentes personas, This message has different forms for different people, pero quiero que preste sus oídos al Señor en esta mañana. but please pay attention to the Lord this morning. Vamos a leer mucha Biblia We're going to read a lot of Bible porque es necesario. because it's needed. Y de todas formas es la palabra de Dios la que tiene la verdad que usted necesita. And the Word of God is what has the truth that you need. ¿Cuántos de ustedes se han caído alguna vez? How many of you have fallen at any ¿Ha moment? tropezado caminando, You've stumbled as you walk, subiendo una escalera going up a flight of stairs, o bajando una escalera? or coming down a flight of stairs. ¿Cuántos de niños se cayeron? How many as a child fell down? ¿Cuántos aprendiendo a manejar bicicleta se cayeron? How many learning to ride a bicycle you fell? ¿Cuántos se cayeron en una piscina? How many fell into a pool? ¿Se acuerdan un comercial hace muchos años en la televisión aquí en Miami o en Florida? Do you remember a commercial on the TV a few years ago Que una persona mayor de edad se caía that an elderly person would fall y pedía ayuda y no podía alcanzar el teléfono. and would ask for help and they couldn't reach the ¿Se phone? recuerdan? Do you remember that? Era un comercial en televisión muy popular It was an infomercial, a very popular one, para promocionar un equipo de médico para pedir ayuda. to promote an equipment, a medical equipment, to ask for help. Era para un equipo que se colgaba en esta parte y la persona podía apachar un botón y el 911 recibía una llamada. It was a device that you can hang on your neck and you could press a button and 911 would come. Es molesto y desesperante a veces ciertas caídas que uno tiene. It's a little uncomfortable, some falls that you may have, Y es más molesto cuando les cuesta levantarse. and even more bothersome when it's difficult to get back up. ¿Cuántos tienen niños que tratando de empezar a caminar se caen? How many have children that as they tried to walk, they stumbled and La fell? Biblia habla que nosotros nos compara espiritualmente como bebés, The Bible speaks and compares us to babies, luego como niños then as children, y irnos haciendo adultos. as we grow to adults. Así como un bebé en lo natural se cae tratando de aprender a caminar, así es en lo espiritual. So a baby in the natural falls, that's how it is in the spiritual. Es posible que si les pregunto a todos quién no se ha caído, alguno va a decir que nunca se ha caído. It's possible that if I ask someone who has fallen, and there may be one that has never Siempre fallen, hay querubines en medio nuestro, there's always cherubims around pero us. todos de alguna forma nos hemos caído. But one way or another, we've all fell down. La diferencia entre las personas que todos nos hemos caído The difference between the people that we have all fallen es buscar ayuda cuando no se puede levantar. is to seek for help when you can't get back La up. Biblia misma nos enseña que toda la raza humana nos caímos cuando Adán y Eva cayeron en el pecado. The Bible teaches us that we all fell when Adam and Eve fell into sin. ¿Cuántos reconocen que se pueden caer? How many recognize that you can fall? Levantarse es otra cosa. To get up, it's another Tal thing. vez en una caída usted mismo se puede levantar, Maybe in a fall you can get up back again on your own, pero tal vez en otra no but maybe in another one y you can't, necesite ayuda. and you may need help. Entonces yo vengo hoy de parte de Dios con estas palabras. So I come today on behalf of God with these words. Si en cualquier área de su vida usted está caído, If in any area in your life you have fallen, en el nombre de Jesús se puede levantar y caminar. in the name of Jesus you can get up and walk. Vamos a tomar hoy como base de nuestro mensaje el relato de en Hechos capítulo 3. We're going to have as a base what is in Acts Y vamos 3. a ir rápido porque vamos a leer mucha Biblia. And we'll go quickly because we have a lot of Bible to Yo read. leo primero en español, ella lee después en inglés. Read first Spanish, then English. Hechos capítulo 3, verso 1 y 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, las 3 de la tarde, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Acts 3:1-2 says, Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour, and a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. Verso 3 y 4, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Verse 3 and 4, who seeing Peter and John about to go into the temple asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Verse 5, and he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Verso 6 dice, mas Pedro le dijo, plata ni oro yo no tengo, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Verse 6 says, Then Peter said, Silver and gold have I none, but such as I have give I thee.
In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Ejerza su fe con el que está a su lado. Let's exercise your faith with Y your dígale, si neighbor estás caído, and say, if you have en el fallen, nombre de Jesús de Nazaret, in the name of Jesus of Nazareth, levántate rise up y camina. and walk. Ahora voy a darles un trasfondo rápido de la historia de esto. Now I'll give you a quick summary of this story. Había un hombre que había nacido cojo de nacimiento. There was a man that had been born lame. Sus padres se dieron cuenta desde que nació que él no podía caminar por sí mismo. His parents realized that he cannot walk on his own. No podía trabajar. He couldn't work. No podía tener una vida normal. He couldn't have a normal life. En el tiempo bíblico, And in the biblical times, a una persona lisiada o inválido, someone that was paralyzed to that level, había ciertas cosas que no se le permitía. there were certain things that would not be allowed of them. No podía ir al templo a adorar y a orar a Dios. They couldn't go to the temple and worship and pray to God. Lo que hacían las autoridades les permitían a los inválidos a pedir limosna. The authorities would allow them to ask for alms. Tenían que ponerse en las entradas de las ciudades, They had to be at the entrance of the cities, en las orillas de los caminos on the side of the roads, o cerca de las puertas del templo de los judíos. or close to the temples. Entonces, cuando si usted va a Israel un día, If you go to Israel one day, una de las vistas más preciosas es pararse en el Monte de los Olivos. one of the precious views is to stand on the Mount of Olives. ¿Están acá? Are you here? Escuchen, Listen, please. el Monte de los Olivos salen muchas postales y fotografías de Jerusalén. There's many postcards of Jerusalem. Y desde el Monte de los Olivos usted ve primero la antigua ciudad de Jerusalén And from Mount Olives, you can see the old city of Jerusalem y luego está la nueva ciudad de Jerusalén. and then the new city of Jerusalem. Desde el Monte de los Olivos se aprecia la mezquita de Omar, que es una que tiene un pico alto, no la cúpula dorada. From Mount Olives, you have all types of views, Escuche, y usted puede apreciar el valle de Cedrón. and you could see the beautiful views of a valley. Y ahí estaba el templo, este templo donde los judíos adoraban y oraban a Dios. And there was this temple where they would worship God. Ahora, es importante entender esto porque es muy profético y simbólico. Now, it's important to understand this because it's very symbolic and prophetic. Josefo, un historiador judío de los mejores que ha habido, Judith, a historian, él escribió mucho de este templo y esta puerta. he wrote much of this temple and its gate. El nombre original de la puerta era la puerta oriental. The original name was the Oriental Door. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada por una gran muralla Jerusalem was surrounded by a great mural que tenía 8 puertas. that had 8 doors. Y entre esas puertas, la puerta de lo oriental era una de las puertas principales. Among those doors, the Oriental one was the main one. Quiero que escuche, no se duerma, Please listen. no se me caiga. Don't fall. Yo lo levanto del sueño. I will lift you up from the sleep. Escuche. Listen. Y esta puerta oriental precisamente daba de frente al Monte de los Olivos. And this Oriental door was actually facing front of Mount Olive. No entienda mal. Don't understand wrong. La puerta la hermosa no era la puerta del templo. The door beautiful wasn't the door of the temple. Era la puerta de las murallas, la más cerca para llegar al templo. It was the closest door to reach the temple. El judío que entraba por esa puerta estaba más cerca al templo para adorar a Dios. The Jew that entered through the door was closest to the temple to worship God. Ahora, ¿por qué se llamaba? Es bien importante. El profeta Isaías habló de esto. Prophet Isaiah spoke on this. La traducción judía cree que por esta puerta el Mesías iba a entrar. The translation believes that the Messiah will come in through this door. Ellos creen que por ahí el Mesías va a venir por primera vez. They believe that the Messiah will come through there for a first time. Jesús ya vino la primera vez. Jesus already came for the first Va a venir time. una segunda vez. He'll be coming for a Ahora second. escuche, en Ezequiel, no vamos a ir ahí 10 y capítulo In 43, Ezekiel 10:43, we won't go there. Dios profetizó de esta puerta, God prophesied about this de door, la puerta oriental. about the Oriental door. O sea, vea que qué importancia tiene esta puerta en la Biblia. So there's great importance in the Bible for this door. Literalmente el profeta Ezequías está diciendo que el Mesías entrará por esa puerta. Literally is saying that the Messiah will come in through that door. Perdón, que saldría primero por esa puerta, That he would first exit through that door. que se iba por un tiempo He would leave for a time. y que volvía a entrar por esa puerta. And he will return and come in through that door. Ahora, ¿por qué se llamaba la hermosa? Now, why was it called beautiful? Esta puerta oriental se le conocía como la puerta dorada This Oriental door was known as a golden entrance o la hermosa. or beautiful. Para esto usted tiene que leer historia del pueblo judío y Josefo es uno de los mejores. For this, you have to read history of the Jewish people. Se llamaba la hermosa porque la cubrieron con bronce de la ciudad de Corinto, It was called beautiful because they covered with bronze uno de los mejores bronces de aquel tiempo, from the city of Corinthians and the best bronze from those y times. encima le pusieron placas de plata y oro puro. And on top of that, they put plates of gold and silver. Estamos hablando de una puerta de este alto y
casi la mitad de esto de ancho, talking about a huge, long, and wide door, o casi todo esto de ancho. almost all of this in width. Y se le llama la hermosa porque cuando el sol salía detrás del monte de los olivos, And it's called beautiful because when the sun would rise through the Mount Olive, hacia allá abajo estaba la puerta del oriente. downward, that's where the door was at. E inmediatamente que los rayos del sol comenzaban a reflejar hacia abajo a Jerusalén, As the sun beamed onto Jerusalem, era una vista espectacular ver los brillos del rayo del sol sobre aquella puerta. it was a spectacular view to see the sun hitting that door. Todo mundo podía ver de cualquier parte aquel brillo. Everyone could see from anywhere that shine. Era tan majestuoso el brillo que reflejaban aquellas planchas de plata y oro, It was so majestic, the brightness of that, que la puerta fue bautizada como la hermosa. that the door is baptized as beautiful. Le tengo que decir esto para que entienda el contexto de este mensaje. I must tell you this so you can understand the context of this message. Escuche por favor. Listen, please. Y junto a aquel enorme brillo, And along with that beautiful shine, todos los días ponían a este hombre cojo all of these days, this lame man was there a pedir limosna de otros. asking for alms from others. Por ahí entraban los judíos al templo a adorar y a orar. The Jewish would go through that to the temple to Y al lado worship. de semejante brillo And next to such shine, estaba aquel hombre inválido, that man lame was there, caído. fallen. En otras palabras, era inevitable no ver al hombre. In other words, it was inevitable not to see that man. Ahora mire lo profético. Now look at the prophetic. Él estaba allí He was there con semejante hermosura natural, with such a natural beauty, pero seguía caído. but he was still fallen. Pero la luz del mundo, But the light of the world, la única y verdadera luz, the only and true light, Jesucristo, Jesus Christ, refleja en la vida de aquel inválido a través de Pedro y Juan, reflected through the life of that man lame through Peter and John, el dueño del sol, the owner of the sun, el que hizo el sol, the one that created the que sun, habitaba en Pedro y Juan. that inhabited in John and Peter. Con su luz alcanza aquel inválido With his light reaches that lame man y lo levanta. and rises him up. Esto es muy importante. This is very important. La ley levítica no le impedían a este hombre entrar a adorar a Dios. The law did not allow this man to go into the temple and worship God. O sea, las leyes de los hombres le impedían adorar a Dios. The laws of men stopped him from worshiping God. Pero ahora el dueño del templo, But now the owner of the temple, la razón de existir, de vivir, the reason to live, la luz que vino al mundo, the light that came to the world, levanta aquel inválido raises that man, that para lame man, que entre con Pedro y Juan, so that he could go in with Peter and John, a donde los hombres le prohibían entrar. where men had prohibited him to enter. Y miremos el verso 7 y 8. Let's look at verse 7 and 8. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo por sus propios pies, saltando y alabando a Dios. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. El verso 9 dice: Verse 9 says, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios. and all the people saw him walking and praising God. ¿Cuántos lo vieron caminar ahora y alabar a Dios? How many saw him walking and praising God? El templo se llenaba. The temple would be filled. Aquello fue un milagro innegable. That was a miracle, that undeniable miracle. Fue un milagro que causó una conmoción en todo el templo. It's a miracle that caused a commotion around the whole Ahora, temple. yo quiero que usted entienda que aunque el milagro fue grande, el énfasis no está en el milagro. Now I want you to understand, even though it was a great miracle, the emphasis is not in the miracle. ¿Están acá? Are you here? Esto, resumidamente, es el contexto de esta historia. This summarized is the context of the story. Ahora veamos un versículo interesante en el próximo capítulo de este pasaje. Now let's see another verse in this summary. Hechos 4:22. Acts 4:22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro, y entre paréntesis, ahí está lo que significa esta palabra milagro, esta señal, una señal milagrosa que indica e informa algo de sanidad, tenía más de 40 años. For the man was about 40 years old, on whom this miracle, which means this sign, miraculous sign that indicates and informs of something, of healing, was showed. Este es un versículo muy interesante, This is a very interesting verse, porque la palabra milagro que utiliza la Biblia acá because the word miracle that the Bible uses, es una palabra que significa una señal milagrosa. it's a word that means a miraculous sign.
no es simplemente un milagro, not just a simple miracle. es una señal con un mensaje, It's a sign with a message. tiene un simbolismo, It has a symbolism, indica algo, indicates da a something. entender algo, It gives something to understand, informa de algo. informs of something. En otras palabras, no era un simple milagro, In other words, it was not just a simple miracle. era un milagro con un mensaje. It was a miracle with a message. Por favor, escuche, Please listen. no quiero que nadie se vaya a confundir I don't want anyone to be confused con las cosas que voy a decir ahora en un momento. with the words that I'll be saying. Nosotros creemos en milagros, We believe in miracles. oramos por milagros, We pray for miracles. pedimos milagros, We ask for miracles. vemos milagros, We see miracles. testificamos milagros, We testify of pero miracles. no es lo primero. But it's not priority. Si usted lee bien su Biblia, If you read your Bible, no que otros se la lean, not for others to read it la to you, Biblia no dice the Bible doesn't que say Jesús vino a sanar. that Jesus came to heal. Él sanó. He healed. La Biblia sí dice The Bible does que say Jesús vino a salvar. that Jesus came to save. Hay personas que cuando escuchan esto en nuestra congregación There's people that when they listen to this in our congregation, se molestan they get upset porque otros les han enseñado algo diferente. because others taught them something different. Les han hecho creer que si hay milagros, eso es lo más importante. They've made them believe that if there's miracles, it's the most important No es thing. verdad. That's not true. Lea su Biblia. Read your Bible. No era la prioridad los milagros. It was not the priority, the miracles. Siempre ha sido y sigue siendo la salvación. It was and will always be salvation. Sí, hay personas en medio nuestro que dicen, no recibo eso. There's people among us that say, I don't receive that. Y otros dicen, mejor me voy a un lugar que tenga más palabra y milagros. And others say, I'd rather go to a place that has more word and miracles. ¿Sabe usted que hay personas que se van de lugares como el nuestro por los milagros? You know, there's people that leave places such as ours for miracles. Eso es lo que andan buscando. That's what they're seeking. Y Dios no le da prioridad a los milagros, And God doesn't give priority to miracles, sino a la salvación. but rather to salvation. Por ejemplo, For example, míreme acá. look at me up here. Déjeme enseñarle. Let me teach you. ¿Cuántos saben que Jesús levantó a Lázaro de los muertos? How many know that Jesus raised Lazarus from the dead? ¿Cuántos saben que Él es la resurrección y la vida? How many know that he is resurrection and life? ¿Cuántos muertos resucitó Jesús? How many dead people did Jesus resurrect? 3. 3. Porque el milagro de Lázaro era un milagro con un mensaje. Because the miracle of Lazarus was a miracle with a message. El mensaje no era vayan y levanten a todos los muertos. The message wasn't go and raise all the dead. Así nos han enseñado. That's how we've been taught. Y hay muchos predicadores populares por eso. And there's many popular preachers because of Es that. más, a ellos mismos yo les preguntaría, ¿y cuántos usted ha levantado? As a matter of fact, I would ask them, and how many have you raised? Si eso fuera así, Jesús hubiera levantado a todos los muertos. If that was that way, Jesus would have raised up all the dead. Si eso fuera así, la iglesia toda la semana está levantando muertos. If that was like that, the church every week would be lifting up dead. No se confunda. Don't get confused. Creemos en milagros. We believe in miracles. Sí, Dios puede levantar a un muerto, Yes, God can raise from the dead, pero no es la prioridad. but it's not priority. Era un mensaje, It was a message, el milagro de la resurrección de Lázaro. the miracle of the resurrection of Lazarus. Y el mensaje era, yo soy la resurrección y la vida. And the message was, I am resurrection and Ese life. es el mensaje. That is the message. Para decir Jesús, el que cree en mí, So that Jesus says, he who believes in me, aunque esté muerto, even if they're dead, vivirá. they will live. Hermano, yo sé que duele cuando un familiar, un ser amado se muere. Brother, I know it hurts when a family member dies. Yo lo he vivido. I've lived it. Pero si muere en Cristo, But if they die in Christ, no está muerto, they're not dead. está vivo. They're alive. Jesús lo dijo. Jesus said it. El que cree en mí, He who believes in me, aunque esté muerto, even if dead, vivirá. shall live. Ese era el mensaje del milagro de Lázaro. That was the message of the miracle of Lazarus. Jesús. Jesus. Ahora escuche, Now listen. este milagro también, el milagro del cojo, tiene un mensaje. This miracle of the lame man has a message. Y no se confunda, el mensaje no es vayan y levanten a todos los inválidos. And don't be confused, it's not to go and raise up all the lame people. Sí, oramos por eso, Yes, we pray for that, pero no se levantan todos. but not all will be raised. Yo le decía a un pastor en estos días I was telling a pastor a couple days ago, que estaba muy confundido con esta enseñanza he was really confused with this teaching de resucitar muertos. about resurrecting the dead. Dije, mira, yo hubo un tiempo que fui bien loco. I said, look, there was a time where I was very Yo me crazy metía a funerales and wild, and I would go y a into hospitales funerals and hospitals a levantar todos los muertos que estaban ahí. to raise all the dead that were there. ¿Y tú sabes cuántos se levantaron? And you know how many were raised? Y ninguno. None. Hasta que aprendí. Until I learned. No se ría de mí porque le aseguro que usted tampoco tiene ninguno. Don't laugh at me because I'm sure you don't have any Escúcheme, either.
Y le dije, ¿sabes que yo estuve en 2 naciones? And I said, you know that I was in 2 nations, Y en un evento en México and in an event in Mexico, estuve sirviendo a 2 hombres de Dios. I was serving 2 men of God, Y ahí habían 7 hombres grandes de Dios en la fe en estos tiempos. and there was 7 men, great men of God of faith, Y les llevaron, una familia del ministerio llevó a una mujer que acababa de morir. and a family from the ministry took a woman that had just passed away. La ambulancia la llevó ahí. The ambulance took her there. Yo lo recibí. I received them. Yo les llevé el mensaje a ellos. I took the message to them. La familia estaba creyendo que Dios la levantaba de la muerte. The family was believing that the woman would be resurrected. Aquellos 3 grandes hombres en la fe oraron por ese cuerpo. Those 3 great men of God prayed for that body. Oraron Prayed, y oraron they prayed, y oraron and prayed, y oraron. and prayed, Y no se levantó. and she was not risen. Entonces yo dije, esto no es como dicen. So I said, this is not like it's been told. Porque que yo no lo levante es una cosa. The fact that I don't raise him is one thing, Pero que esos 3 superhombres no lo hagan es otra cosa. but that these 3 great men don't do it, that's something different. Nos han enseñado mal. We've been taught wrong, Y les hemos creído lo que nos han enseñado. and we've believed what we've been taught. En vez de leer más la Biblia nosotros, Instead of reading more Bible ourselves, hay milagros especiales there's special miracles que llevan un mensaje. that have a message. Yo sé que usted está ahí luchando en su mente y dice, yo no recibo eso, no recibo eso. I know you're there fighting in your minds, I don't receive this. Pero usted mismo puede entrar a un hospital But you yourself can go into a hospital y empezar a gritar, levántense y caminen. and begin to scream, get up and walk. Oiga, y si uno se levanta, And if one gets up, eso es bastante. that's a great thing. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ese milagro no es para que usted haga eso. Because that miracle is not for you to do that. Sí lo puede hacer. Yes, you can do it Crea por eso. and believe for Pero it. la prioridad de este milagro es la salvación. The priority of this miracle is salvation. ¿Están acá todavía? Are you still here? Yo sé que ya se siente incómodo. I know some of you are already uncomfortable. Yo sé que ya está buscando otra iglesia. You're already looking for another church. Hasta está en Facebook buscando cuál está mejor o más cerca. You're on Facebook looking for which is the closest one. Si usted se quiere ir, If you want to leave, es porque ya se fue. it's because you already left. Ya se fue. You already left. Entonces mejor váyase. So you should just go Porque ya se fue. because you already left. Ay, pastor, me votó. No, yo no lo voté. Pastor, you're shooing me away? No, Yo no quiero que se vaya. I don't want you to leave. Ahora, si Dios lo lleva, If God takes you, esa es otra cosa. that's another story. Pero que Dios lo lleve. But let it be God to take you. Yo sé que hay gente que dice, el pastor me la arruina todos los domingos. I know there's people that say, Pastor just ruins it for me every Sunday. Mire, Hechos 5, verso 12. Acts 5:12. Hechos 5, verso 12. Acts 5:12. Quiero que veamos esto. Let's look at this. Este caso empezó en Hechos 3, siguió en Hechos 4 y continuó por varios pasajes. This began in Acts 3:4 and continued for a few Mira esta passages. afirmación de Dios. Look at this affirmation from God. Ahora por las manos de los apóstoles mensajeros especiales se estaban realizando numerosas y sorprendentes señales y maravillas entre la gente. Now by the hands of the apostles, special messengers, numerous and startling signs and wonders were being performed among the people. ¿Por las manos de quién? By the hands of whom? No, aquí no me escucharon. Aquí no me quieren contestar. ¿Por las manos de quién? By the hands of whom? Dice la iglesia. Does it say the church? Dice creyentes. Say believers? Dice cristianos. Say Christians? ¿De quién? Of whom? Todos tenemos algún don que Dios nos ha dado. We all have a gift that God has given us, Pero Dios da diferentes dones. but God gives different gifts Y el uso de ellos también. and the use of them also. Los dones son perfectos. The gifts are perfect. Vienen de Él. They come from Him. El vaso no es perfecto. The vessel is not perfect. El vaso puede estar sucio The vessel could be dirty con un don perfecto with a perfect gift, y el don trabaja. and the gift works. Jamás un milagro Never has a miracle es una señal be a sign que esa persona está bien con Dios. that that person is good with God. Eso no enseña la Biblia. The Bible doesn't teach us that. Es un regalo. It's a gift. Es un don de Dios It's a gift of God para la necesidad de otro. for the need of others. ¿Están acá? Are you here? Es importante esos detalles. It's important to know those Porque ese details pasaje a mí me lo metieron en la cabeza con tubo y manguera. because that passage was engraved into my mind. Y me dijeron, todos los creyentes pueden hacer maravillas y señales. And we were told all the believers can do signs and miracles. Pero ahí dice que eran los apóstoles. But here it says that it was the apostles. Yo sé que está pensando esto. I know you're thinking about it. Mire, le voy a mostrar un ejemplo. I'll show you an example. Un gran apóstol de la Biblia, A great apostle of the Bible, Pablo. Paul.
Cuando Pablo fue levantado por Cristo al apostolado, When he was raised to an apostle, había gente en la ciudad de la iglesia de Corinto que no lo recibía. there was people in Corinthians that did not receive him. No creía que era un verdadero apóstol. They didn't believe that he was a true apostle. Pablo sufrió con aquello And Paul suffered with that. y tuvo que luchar para defender su apostolado. And he had to struggle to defend his. Lea la Biblia. Pablo esta gente lo trataron mal. These people mistreated him. Dios los envió a ellos para ayudarles y servirles. God sent them to help them and serve them. Aun cuando atacaban a Pablo, nunca lo ayudaron. Even when he was attacked, no one helped him. Entonces Pablo en esta situación, mire lo que sucede. So in this situation, look what happens. Segunda de Corintios 2, 12, 11 y 12. 2 Corinthians 12, 11, and 12. Pablo dice, me he hecho un necio, o sea, ignorante, imprudente, insensato, egoísta. Al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque en nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. It says, I am become a fool, which means ignorant, reckless, foolish, selfish, and glorying. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. Este pasaje tiene dos aspectos. This passage has two ¿Cuántos me aspects. están escuchando? How many are listening? ¿Está despierto? Are you awake? El primer aspecto es el más popular. The first aspect is the most popular one. Como era apóstol de Cristo, Since he was an apostle, podía y tenía poder para hacer todas esas señales. he had the power to do all of these signs. Es verdad. It's true, Pero entienda el contexto. but understand the context. Él está dolido, He's hurt. está frustrado He's frustrated como hombre as a man por el rechazo de aquellos donde Dios lo envió. because of the rejection of where God sent him. Y él en el poder que Dios el don que Dios le había dado, And in the gift that God had given him, para probarle a ellos que lo rechazaban que él era un apóstol verdadero, to show those that rejected him that he was a true apostle, hay milagros, there's miracles, hace señales there's signs, para que lo aceptaran. so that he could be accepted. Escuche. Listen, Ahora mire la pregunta. now look at the question. Quiero que observe que Pablo mismo dice, fui un necio, I want you to observe that he says, I was a fool. fui un insensato, I became a fool. fui un imprudente, I was imprudent, pero hizo milagros. but he made miracles. Okay. Fue un necio, He was foolish. fue un imprudente, He was foolish. fue un ignorante, He was ignorant. pero hizo milagros. He was reckless, but he made miracles. Estaba dolido, He was hurt. estaba enojado, He was angry, pero hizo milagros. but he made miracles. Los milagros no son el primer mensaje de Jesús, Miracles are not the first message of Jesus. es la salvación. It's salvation. Les hago una pregunta. I ask you a question. ¿Podemos hablar Biblia? Can we speak Bible? Somos una casa que amamos la palabra, ¿cierto? We're a house that we love the word, right? ¿A quiénes sanó Jesús? Who did Jesus heal? Todo el poder de Dios estaba en él. All the power of God was in him. ¿A quiénes sanó? Who did he heal? A ver si alguien contesta bien, lo invito a un pan y café. If someone answers right, I'll invite you to some bread and coffee. Pan guatemalteco y café americano. Guatemalan bread and some American coffee. ¿No hay nadie que pueda decir algo? ¿A quiénes sanó Jesús? Can anyone say, who did Jesus heal? Gracias. Jesús solamente sanó a los que fueron a él a buscar sanidad. Jesus only healed those that seeked him to seek for healing. Por favor, Jesús no dijo, vengan todos, los voy a sanar. Jesus didn't say, come everyone, I'm going to heal you. Jesús no promovió la sanidad. Jesus didn't promote healing. Solo los que fueron a él, que fueron unos pocos, Only those that seeked him, which were very little, lo sanó. he healed. Jesús promovió la salvación, Jesus promoted salvation, la transformación de vida. the transformation of lives. ¿Ustedes creen en la Biblia? Do you believe Bible? Leámosla más. Let's read it some more. Y no le digamos amén a todo buen mensaje que se escucha. And let's not just say amen to every good message you hear. Por ejemplo, cuando Right. Jesús abrió los ojos de los ciegos, ¿qué significaba? For example, when he opened up the eyes, ¿A cuántos ciegos sanó Jesús? how many blind did Jesus ¿A todos? heal? Everyone? A dos o tres, creo, dos. Two or three? Ojo acá. ¿Por qué solo dos o tres? Why only 2 or 3? Porque la prioridad no era sanar ciegos. Because the priority was not to heal the El blind. sanar los ciegos tenía un mensaje. To heal the blind had a ¿Cuál era el message. mensaje? What was the message? Jesús vino a abrir los ojos espirituales de la gente. Jesus came to open the spiritual eyes of people. A ver, escuche. Now listen, ¿A cuántos paralíticos o cojos sanó Jesús? how many paralyzed people did he heal?
Algunos, no a todos. Some, not all. Porque esos son milagros que tienen un mensaje. Because those are miracles that have a message. En el nombre de Jesús cualquiera se puede levantar y caminar. In the name of Jesus, anyone can get up and walk. Y no estoy hablando físicamente solamente. And I'm not only talking physically. Porque alguien se puede caer físicamente, Because someone can fall physically, emocionalmente, emotionally, económicamente, economically, familiarmente, family-wise, matrimonialmente, marriage, espiritualmente. spiritually, De toda caída, all sorts of en fall. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, cualquiera se puede levantar. anyone can get up Si cree en Él. if they believe in Him. ¿Están acá? Are you here? Diga al que está a su lado. Tell your neighbor, Por la fe en Jesús, by the faith in Jesus, yo hablo sobre ti, I speak over you que en su nombre that in His name te levantas. you rise up, Tú y tu familia. you and your family. Ahora, ¿cuántos tienen alguien en su familia que está caído? Now, how many of you have a family member that's fallen? ¿Hay algún caído en su familia? Is there any fallen person in your family? ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? How many people from leprosy did Jesus heal? Unos pocos. Very few. Israel estaba lleno de ellos. Israel was filled with them Porque el milagro de la lepra significaba que Jesús podía limpiar la inmundicia humana. because the miracle of leprosy meant that Jesus can clean the mundane. ¿Están acá, hermanos? Are you here, brothers? ¿Puede usted decir conmigo, hay milagros Can you say with me there are con un miracles mensaje especial? with a special message? Hechos 3:11. Acts 3:11. En el pórtico de Salomón, el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, sin salir de su asombro, corrió hacia donde estaban ellos. In Solomon's porch, the men who had been healed did not release Peter and John. All the people, without leaving their astonishment, ran towards where they were. Ahora miren lo que hace Pedro. Now look at what Peter does. Esto es importante que todos lo hagamos. This is very important that we all do it. Hechos 3:12. Acts 3:12. Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo: Israelitas, ¿por qué les sorprende esto? Nos están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. When Peter saw what was happening, he said to them, Israelites, why does this surprise you? They are looking at us as if our own power or devotion is what made this man walk. Yo insisto mucho en esto. I insist a lot on this. Mire lo que Pedro está haciendo. Look at what Peter is doing. Pedro está quitando la atención de la gente en ellos. Peter is taking the attention away from them. Pedro está quitando la atención sobre el hombre cojo. He's taking the attention over the lame man. Pedro está quitando la atención sobre el milagro He's taking the attention away over the miracle. y la está poniendo en el único. And he's putting it on the only one. En otras palabras, Pedro está diciendo: yo no tengo poder en mí mismo para hacer esto. In other words, Peter is saying, I don't have power in my own to do this. Fue Jesús a través de mí que lo hizo. It was Jesus through me who did it. Están acá. Are you here? Desde la iglesia tradicional católico romana en Roma From the traditional church in Rome, se dio una enseñanza equivocada de creer que los santos eran los únicos para ir a Dios. there was an incorrect teaching about saints being the only ones that could go to God. Y hay padres que a sus niños hasta le pusieron el nombre de un santo que estaba en el calendario. And there's parents that even name their children after saints in the calendar. Y se hizo popular que la gente tuviera sticker, estatuillas de santos. And it was popular for people to have little memorabilia of saints. Porque se enseñó a la gente la tradición de que a través de uno de esos santos era la única forma de llegar a Dios. Because they were taught that through those saints was the only way they could reach God. Esa misma enseñanza se metió a la iglesia cristiana evangélica. That same teaching came into the evangelical church. Y nos han enseñado que hay ciertos hombres especiales para ir a Dios. And we've been taught that there's certain special men to go to God. Si usted no los honra a ellos, no va a Dios. If you don't honor them, you don't go to God. Si usted no los bendice a ellos, Dios no los bendice. If you don't bless them, God won't bless Es you. mentira. That is a lie. Jesús es el único Jesus is the only one para ir a Dios. to go to God. Sí, Dios puede usar a alguien Yes, God can use someone para enseñarnos, to teach us, para ayudarnos, to help us, por supuesto. of course. Pero nunca pongamos los ojos en los hombres, But don't put your eyes on men, sino en el Dios de los hombres. but instead in the God Hoy of se man. adula a mucha gente Nowadays, we worship many people porque tiene una unción o un don. because they have an anointing or a gift. Si usted tiene un don mayor que el que yo tengo, eso no lo hace a usted más santo ni que mejor tenga relación con Dios. If you have a greater gift than I have, that doesn't make you more holy or that you have a Es relationship la with God. salvación It's salvation y su relación personal con Él. and your personal relationship with ¿Están Him. acá? Are you here?
Hay unas exageraciones hoy día There's some exaggeration nowadays que no son bíblicas. that are not biblical. Hay hombres de Dios There's men of God que toda la atención es para ellos. that all the attention are for them. Mi poder, My power, mi unción, my anointing, mi gracia. my grace, No es nada nuestro, none of it is ours. es de Él. It's His. Y Él decidió compartirla con nosotros. And He chose to share it with O us. sea, si alguien ha sido sanado acá, So if someone has been healed here, no fue el mentor, no fue el pastor, no fue el ministro, it wasn't the mentor, the pastor, the minister. fue el Señor It was God. de señores, It was God, el Rey the de Lord of reyes. Lords, the King of Kings. ¿Están acá? Are you here? Ahora, la atención no estaba en el hombre cojo, Now the attention was not on the lame man, ni en los apóstoles. nor in the apostles. Pedro rápido dijo, no, un momento, Peter quickly said, no, wait a no minute. se equivoquen, Don't be confused here. mírenlo a Él, Look at him. no me vean a mí. Don't look at me. ¿Están acá? Are you here? Ahora, vamos a correr con esto. Now let's run with this. Mire el énfasis del mensaje de este milagro. Look at the emphasis of the message of this. Hechos 4:4. Acts 4:4. Hechos 4:4. Acts 4:4. Pero muchos de los que habían visto el milagro creyeron. Gracias, gracias. Sí me gusta, hermana. Si yo me equivoco, que me diga algo, por favor. ¿Muchos que qué? Recuérdense, estos son los que estaban cuando el milagro sucedió. Remember, these people were here when the miracle happened. Ellos vieron el milagro, They saw the message. no lo podían negar, They could not deny it, pero el énfasis no está en el milagro. but the emphasis is not in the miracle. Fue una plataforma It was a platform para predicar el evangelio. to preach the gospel. Fue un puente It was a bridge para llevar a la gente a la palabra de Dios. to take people to the word of God. Y Dios, que no se equivoca, dice, los que oyeron la palabra And the God that is never wrong said, the ones that heard the word y creyeron, and believed, ese día se salvaron más de 5,000. that day more than 5,000 became En saved. el tiempo bíblico los judíos solo contaban a los hombres. In the biblical times, the Jewish only counted men. El original dice 5,000 hombres, o sea que habían niños y mujeres con ellos también que creyeron. The original says 5,000 men. ¿Cuál era la prioridad para Dios? What was the priority to God? ¿Cuál era el mensaje con este milagro? What was the message with this miracle? Salvar. To save. Diga, salvar. Say to save. Mire, cuando alguien me dice, tengo un familiar enfermo, When someone tells me I have a sick family nos member, metemos de corazón a orar. we go wholeheartedly to pray. Siempre le digo a nuestra gente And que I- se salve primero. And I always tell our people, let them be saved Que first. yo con mis ojos he visto mucha gente sanarse, Because with my own eyes, I've seen many be healed, apartarse y alejarse de Dios separate from God, y nunca salvarse. and never be saved. Que se salve primero. Let them be saved Y first. si Dios dispone tomar su vida hoy, se salvó. And if it is God's will to take their life, then they are saved. ¿Están acá? Are you here? Esa es la prioridad. That's the priority. Diga usted conmigo, yo sigo creyendo Say with me, I continue to believe por la salvación de mi for familia. the salvation of my family. Tengo promesa de Dios I have promises from God que si yo creo en el Señor Jesucristo that if I believe the Lord Jesus como mi Señor y Salvador, as my Lord and Savior, creo que mi familia será salva I también. believe that my family will be saved also. Pídale a Dios oportunidades. Ask God for opportunities. Dígale, dale a mi familia oportunidades especiales. Ask Him, give my family special opportunities. Ahora le voy a enseñar algo poderoso. Now I'm going to teach you something powerful. ¿Todavía están conmigo Are you still here o ya se fueron? or did you leave? ¿Están acá? Are you here? Nadie es libre para no escoger. No one is free to not choose. Nadie. No one. Nadie es libre para no escoger. No one is free to not choose. Sí, usted es libre para escoger lo que quiera para su vida. Yes, you're free to choose what you want for your life, Pero como nadie es libre para no escoger, but since no one is free to not choose, en el momento que usted escoja algo para su vida, in the moment that you choose something for your life, trae beneficios it brings benefits o consecuencias. or consequences Porque nadie es libre because no one is free para no escoger. to not choose. En otras palabras, cuando usted escucha la palabra de Dios, In other words, when you hear the word of God, ya se complicó la cosa. things got complicated now Porque usted debe responder. because now you must respond. Su silencio. Your silence, Hacen el llamado, dice, yo no paso. they make the calling and you don't go up. Yo no estoy listo. I'm not ready yet. Algunos van más allá en su equivocación. Some go further in their incorrectness. Yo no soy hipócrita. I'm not a hypocrite. No voy a hacerme cristiano si no estoy listo. I'm not going to become a Christian if I'm not ready yet. Dios no dijo límpiate primero y ven que te salvo. God didn't say clean yourself first and then come so I can save you. Eso no enseña la Biblia. The Bible doesn't teach us that. La Biblia dijo, sálvate The Bible says be saved para que yo te limpie. so that I can clean you.
Si no fuera salvación por obras, If not, it'd be salvation because of works. nadie está listo para ser salvo, No one is ready to be saved, pero todos pueden creer. but everyone can believe. ¿Están acá? Are you here? O sea, la prioridad no es So the priority is not los milagros o dones. the miracles or gifts. Solamente a través de la salvación una vida es transformada. Only through salvation is a life transformed. Juan 3, versos 17 y 18. Mire qué palabra esta. John 3:17-18. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar. En medio está el significado de esa palabra. Decisión a favor o en contra. Justicia, ley divina al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. It says, God did not send his son into the world to condemn, which means decision for or against justice, divine law, the world, but to save it through him. Whoever believes in the Son of God will not be condemned, but he who does not believe has already been condemned for not having believed in the only Son of God. Esa palabra condenación es una palabra griega especial allí. That word condemn is a special Greek word. En otras palabras, quiere decir que toda decisión que usted tome In other words, it means that every decision you take o que no tome, or that you don't make, escoge por usted. you choose on your own. No lo dije yo, I don't say it. lo dijo el Señor. The Lord says it. Todo el que decide no creer en Jesús que oyó, Everyone that decides to not believe in Jesus and heard ya escogió condenarse. has already chosen to be condemned. Dios lo dijo. God said it. Que conste que no fui yo. Let it be known that it wasn't me. Dios lo dijo. God said it. Es duro, It's hard, pero es la verdad. but it's the truth. Hay personas que piensan que por no responder cuando escuchan de Dios están bien. There's people that believe that because they didn't respond when they hear of God that they're okay. No están bien. You're not okay. Ahora está peor la situación. Now the situation Si is no worse responden bien. if you don't respond ¿Están correctly. acá? Are you here? Rápidamente le quiero decir 4 cosas de Jesús Quickly, I'd like to say 4 things about Jesus que tuvieron que ver con el milagro del hombre cojo. that deal with the miracle of the lame man. Número 1. Number one. Number one. Jesús es el príncipe de la vida. Jesus is the Prince of Life. Yes, Jesus is the Prince of Life. Sí, Jesús es el príncipe de la vida. Jesús es el príncipe de la vida. Jesus is the Prince of Life. Hechos 3:15. Acts 3:15. Pedro no tuvo miedo para confrontar a toda esta gente que rechazó a Jesús. Peter was not afraid to confront all these people that rejected Jesus. Rechazar al Sanedrín era poner la vida en peligro. To reject was to place your life in danger. Pero quiero que vea que ahora el Pedro que fue miedoso, que fue iracundo, que fue cobarde, But I want you to now see that the Peter that was once cowardly, ahora está lleno de un valor y una valentía. now he's filled with boldness Y le dice esto a los judíos. and says this to the Jewish. Hechos 3:15. Y matasteis al autor. En medio está lo que significa esa palabra autor. Príncipe, el líder, el que inicia y consuma de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. And killed the prince, which means the leader, the one who initiates and consumes of life, whom God has raised from the dead, whereof we are witnesses. ¿Cuántos saben que la Biblia en el Nuevo Testamento llama a Jesús el autor? How many know that in the Bible Jesus is known as the ¿Cuántos saben qué significa esa palabra? How many know what that word means? Es una palabra griega que es arquejos, arquejos. It's a Greek word that means archejos, Significa el príncipe, means the prince, el jefe, the chief, el líder, the leader, el que inicia y termina algo. the one who initiates and consumes. Por eso Jesús es el principio That's what Jesus is, the beginning y el fin. and the end. Si usted principia su vida en Cristo If you begin in Christ y se mantiene en Cristo, and you remain in Christ, la consuma en Cristo. you consume it in Christ. Él es el príncipe de la vida. He is the Prince of life. Él fue el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. He is the one that said, I am resurrection and Y el que life. cree en mí, And the one who believes in me, aunque esté muerto, vivirá. even if they're dead, they will be alive. Yo sé que lo sé en Jesús, I know that I know in Jesus que la familia mía que murió en Cristo, that my family that died in Christ, lo voy a encontrar en el cielo. I will encounter them in heaven. Y los que mueren en Cristo cuando Jesús venga en el rapto And those that died in Christ, when Jesus comes for the o rapture estén vivos, or are alive, seremos arrebatados por Jesús. will be taken by Jesus. ¿Están acá? Are you here? ¿Cuántos saben que Pedro se cayó unas cuantas veces? How many know that Peter fell a few times? Oh, Pedrito fracasó algunas cuantas veces. He failed quite a few times.
caminó en el agua He walked on water para ir a Jesús. to go to Jesus. Se hundió. He drowned. Yo no creo que él fracasó al hundirse, I don't think that he failed when he went in, porque el hombre caminó en el agua. because the man walked on water. Yo le tengo que preguntar a Pedro en el cielo: Pedro, ¿qué se siente caminar en el agua? And I want to ask him, what does it feel to walk on water? Yo traté de hacerlo en el río y me hundí, Pedro. I tried to do it in the river and I just ¿Cuántos han almost intentado drowned. hacerlo? How many have tried to do that? Ay, ahora solo yo estoy de loco acá. Now I'm the only crazy man up here. En serio, yo era medio raro. Really, I was a bit wild. Estaba en un hotel en un país en Medio Oriente. I was in a No, hotel perdón, en Sudamérica, in South America hace años atrás. years ago, Y otro hombre de Dios, amigo mío, me dijo: and another man of God, friend of mine, tuve una visión said I had a vision que tú y yo caminábamos en el agua. that you and I walked through water. Y yo de bruto que le creí a usted. And me, I just believed Y him. nos fuimos a la piscina del hotel de And madrugada. and we went to the pool very early in the morning, Ramasándola, mándala, chándala, mándala. spoke in tongues, Y me dijo él: a las 3. and he said at the count of 3, Le dije: a las 3. at the count of 3, 1, 1, 2. 2, 3, Para abajo, hermano. down we went. Nada. Nothing. Y como él era de esa línea, And since he was from that line, me dijo: he said, Dios trabaja en formas misteriosas. God works in mysterious ways. No era el tiempo del Señor. It was not the time of God. Dije: no era el tiempo. He said it wasn't the time of God. Ahora entiendo mejor que no era ni es. Now I understand it wasn't and it won't be. Ese era un milagro especial. That was a special miracle. Pero Pedro no fracasó al hundirse. But Peter didn't fail when he Pedro drowned. fracasó cuando quitó sus ojos de Jesús. He failed when he took his eyes off of Jesus. Jesús estaba allá y él comenzó a ver las olas, Jesus was there and he began to see the waves, los problemas, the problems, el viento. the wind. Ahí se cayó. There's when he just Cuando completely quitó went in. sus ojos del autor When he took the eyes off of the prince de la vida. of life. Oiga, Pedro se cayó. Peter fell. Le preguntaron un día cuando a Jesús lo están condenando: They asked him when they were condemning God, ¿tú eres de él? are you from him? Yo no. Not me. ¿Tú te pareces a él? You look like Yo him. no. Not me. ¿Tú eres como él? Yo You are no. like him. Not me. 3 veces mintió. 3 times he lied. ¿Qué clase de caída? What a fall did he take? Se dio con toda la madre hacia abajo. He fell all the way down. No es mala palabra eso. ¡Qué caída! What a fall. Llegaron a apresar a Jesús They went to apprehend Jesus, y los guardias van a agarrar a Jesús. and the guards are going to take him, Saca la espada el hondureño, digo, Pedro, and he takes out the sword ¡guay! Le cortó la oreja. and he cuts one of their ears. ¡Qué caída! What fall did he take? Pedro se las traía. Peter had some. ¿Y usted? How about you? Es tan valiente de reconocer que se ha caído, Are you bold enough to recognize that you have fallen? o sigue escondiendo sus caídas? Or you continue to hide your De falls? todas formas, él lo Anyways, sabe. he knows them. Pedro se cayó. Peter fell. Tuvo vergüenza de reconocer que era de Jesús. He was ashamed to be known from Jesus. Mintió. He lied. Y así muchos hombres de Dios en la Biblia, todos se cayeron. And many men of God in the Bible, they all fell. Después de aquel gran hombre, Noé manejó aquel gran milagro de salvar su familia en aquel gran diluvio. After that man Noah and saving his family from that great storm, Después de haber adorado a Dios y le levantarle un altar de vuelta después del diluvio, after worshiping God and then raising up an altar to God, se dio tremenda borrachera. he had a drunkenness. Se cayó. He fell. Pablo se cayó. Paul, he fell. Juan se cayó. John fell. Elías se cayó. Elijah fell. Eliseo se cayó. Elijah fell. Todos se cayeron. They all fell. Los que han caído dicen amén. Those that have fallen say amen. Amén. Amen. Pero en Jesús But in Jesus, nos podemos volver a levantar. we can get up again. Punto 2. Point number 2. Jesús es el príncipe de la fe. Jesus is the Prince of Faith. Esta me gusta mucho. I like this one a lot. No la había visto así I hadn't seen it this way hasta que me puse a estudiar más la palabra autor. until I studied the word a little bit Hechos more. 3:16. Acts 3:16. Su poder es el que mediante, mire esta versión como dice, su poder es el que mediante la fe en su nombre ha consolidado los pies a este que vosotros visteis y conocisteis, tullido o caído, de modo que la fe que de él proviene, Jesús, y en él tenemos, Jesús, es la que ha causado esta perfecta curación delante de todos vosotros.
says, his power is that which, through faith in his name, has consolidated the feet of this crippled one whom you have seen and known, so that the faith which comes from him and in him we have is what has caused this perfect healing in front of all of you. Jesús no solamente es el príncipe de la fe, el líder de la vida. Jesus is not the prince of faith only. Él es el iniciador de la fe en Dios Padre y el consumador de esa fe. He is the initiator of that faith in Él God es the el Father. perfecto ejemplo de cómo un hombre puede vivir por fe en Dios. He is a perfect example of how a man can live in God. Y estos hombres estaban muy claros en eso. Pedro dice, no es en mí, es en la fe en Él. And these men were very clear on that. It wasn't me, it was through his faith. En otras palabras, también está diciendo, no solo el poder para sanar es de Él, sino la fe que tengo, Él me la dio. Meaning he was not saying only not in his power, but also the faith that I have, he gave it to me. Mire Hebreos 12:2. Look at Hebrews 12:2. En esta versión tan amplificada de la Escritura. In this amplified version, Apartando la mirada de todo lo que distraiga de Jesús, quien es el líder y la fuente de nuestra fe, dando el primer incentivo para nuestra fe y también es su consumador, llevándola a la madurez y perfección. looking away from all that will distract to Jesus, who is the leader and the source of our faith, giving the first incentive for our belief and is also its finisher, bringing it to maturity and perfection. Me gusta como dice esta versión. I like how this version says it. Todo el énfasis se lo da Jesús, All emphasis is given on ¿Cuántos Jesus. tienen fe? How many have faith? pero se la dieron. But it was given. Si Él no se la da, no la tiene. If he didn't give it, you wouldn't Solo have tendría it. una fe mental. You would only have a mental faith. Solo podría pensar positivamente. You could only think positively. Leí el otro día una noticia de una famosa artista de un país en Sudamérica I was reading an article about a famous artist que se le ocurrió empezar a decir en las redes sociales de ella, that began to say on her social media, aborrezco a su Dios inmundo de los cristianos. I hate your mundane God of the Christians. Rechazo ese Dios sucio que ustedes tienen. I reject that dirty God that you have. Yo soy mi misma diosa. I am my own goddess. Esa es la mentalidad del mundo. That's the mentality of the world. Un rechazo total y absoluto al Señor. A total rejection to the Lord. Y usted a veces se sorprende. And sometimes you're surprised. Por cierto, quiero aclarar a algunos que me han preguntado. And I'd like to clarify to some that have asked. La noticia que vieron de los judíos ortodoxos declarar un Mesías es falsa. The news about the Jewish that declare themselves a Messiah, it's false. Fue una mala información. It's a misinformation. Lamentablemente algunos predicadores en vez de verificarla se pusieron a propagarla. Sadly, some preachers, instead of verifying it, they began to just speak of it. Pero fue una mala información de otro judío ortodoxo que está en contra de ellos. But it was misinformation from another Jewish that is against them. Pero no es el tema de hoy. But it's not today's subject. Dios le ama tanto que lo quiere salvar. God loves you so that he wants to save you. Dios le ama tanto que no solo lo quiere sanar, God loves you so that he doesn't only want to heal lo you, quiere salvar. he wants to save you, Y a usted y su familia. you and your family. Necesitamos tener nuestros ojos en Jesús. We need to place our eyes on Jesus, Porque en el momento que Pedro quitó sus ojos de Jesús, because the moment that Peter took his eyes off of se Jesus, hundió en las circunstancias de la vida. he drowned in the circumstances of life. Ahora, lo maravilloso es que Jesús fue hasta él Now what's marvelous is that Jesus went all the way to y lo him, sacó de donde se hundió reached him and took him out from where he had y no lo llevó drowned, arrastrado en el agua hasta la barca. and he took him all the way to the boat. Jesús no le dijo, ahora traga agua, He didn't just say, now you're going to get water por into you necio. just because you were No, foolish. la Biblia dice que Jesús lo levantó del agua, No, the Bible says that Jesus lo lifted him paró up en el agua from the water, y lo stood llevó him caminando con él. on the water and took him walking Porque with him. Dios Padre te ama tanto que te quiere restaurar. Because God the Father loves you so that he wants to restore you. El otro día me dijo una familia, The other day a family told me, mi familia no quiere venir a mi iglesia. my family doesn't want to come to our church, Hablando de esta. meaning ours. Digo, ¿por qué? And I said, why? Yo sé que le caigo gordo a un montón de gente, I know that some people don't like me, pero que no me vean a mí. but let them not see me. Me dijo, no, es que ellos van a otros lugares donde hay más milagros. He said, no, it's that they go to another place that there's more miracles there. Hay personas que con tal que hayan milagros no les importa lo demás. There's people that as long as there's miracles, they don't care about anything else. No les importa si hay carácter, They don't care if there's character. no les importa lo que hay detrás de los milagros. They don't care what's behind the Por miracles. cierto, en el tiempo bíblico, cuando alguien usaba el nombre de otro hombre, As a matter of fact, in the biblical times, when someone would use the name of other men, había dos razones. there was two reasons. La primera es que tenía una relación personal con ese nombre de ese hombre. The first is that they had a personal relationship with the name of that man. El nombre de una persona representaba su carácter, su naturaleza. The name of a person was the character, their ¿Se acuerdan naturalism. ustedes? No se me duerma. Me dan ganas de llorar. Es que cuando lo veo dormido, digo tanto hoy. Bancos de madera, Señor, sin respaldo. Wooden chairs.
Una vez fui a una iglesia en Honduras, There was a time where I went to a church in Honduras. era en el campo. It was out. And Eran troncos, there was huge trunks Así estaba uno. of wood, and they were Cuando just yo vi swinging. ese dije, estas son las sillas. And when I saw that, I said, these are the type of chairs we need. Ni uno se durmió. Not one fell asleep. Y eran como que tan altos que no les llegaban los pies, estaban así. They were so tall that their feet didn't reach the ground. Estas son las sillas. These are the type of chairs we need. Porque el que se cae ahí, se cae. Because if one falls, you truly fall. ¿Están acá? Are you here? Escucha, iglesia. Listen, church. El milagro del hombre cojo tenía un mensaje. The miracle of the lame man had a message. Todo ser humano que caiga en lo que caiga, Every human being that falls in whatever they may fall in, Jesús lo puede levantar. Jesus can rise Jesús them lo up. puede levantar. Jesus can raise them up. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Silas iban camino al templo a la oración? Remember when Peter and Silas were going to the temple for prayer? Una mujer con don de adivinación, A woman with a certain gift, era un demonio, it was a demon. empezó a decirles cosas que eran ciertas. She began to say things that were true, Y Pablo se hartó de aquello and Paul had it with that y la mandó a callar y que se fuera al demonio. and had her to be quiet and the demon to leave. Un tiempo más adelante están los hijos del sacerdote Esteban And then further on, there's the sons of Stephen expulsando malos espíritus como exorcismo. casting out spirits like exorcism. Nosotros no hacemos exorcismo. We don't do exorcisms. Y ellos ven que Pablo está echando demonios fuera And they see that Paul is casting out en demons el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Que Pedro se atreviera a usar el nombre de Jesús era porque había una relación con ese nombre, esa persona. For Peter to dare to use the name of Jesus because there was a relationship with that person. Y aquellos ven a Pablo y dicen, pero eso está más fácil. And they see Paul and say, oh, but that's much easier. Ya no voy a usar agua bendita ni ramos de ajo. En el nombre de Jesús se van. I'm not going to use holy water. I'm going to say in the name of Jesus Y they fueron a leave. buscar un endemoniado. And they went to look for a Dijeron, demonized. en el nombre de Jesús que habla Pablo, te vas. They say in the name of Jesus that Paul speaks of, you Y must la leave. Biblia dice que el demonio le dijo, And the Bible says the demon a said, Jesús conocemos. Jesus we know. Sabemos quién es Pablo. We know who Paul is, ¿Y ustedes? but who are you? O sea, los demonios reconocían que no tenían nada con el nombre del dueño de ese nombre. The demons recognized that they had nothing to do with the Se les name of that fueron person. arriba, los golpearon y los desnudaron. They went and attacked them and they took their clothes off. Cuidado se pone a usar el nombre de Jesús como mágico, So be careful and not use the name of Jesus in a weird way, porque no es así. because that's not how you do it. Si usted está orando por una persona y dice, ese es mi marido, If you're praying for a person, you're saying, that's my y husband, usando el nombre de Jesús, and using the name of Jesus, mejor busque a Dios para que Dios confirme algo. you better seek God so that he can confirm something. ¿Están acá? Are you here? Y por último, And lastly, Jesús es el Salvador. Jesus is the only Savior. Jesús es el Salvador. Jesus is the only Hechos Savior. 4, 11, 12. Acts 4, 11, 12. Esto está muy maravilloso. This is wonderful. Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y rechazaron, pero que se ha convertido en la cabeza del ángulo, la piedra angular. Y no hay salvación en nadie más, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por y en el cual debamos ser salvos. This is Jesus, the stone which was despised and rejected by you, the builders, but which has become the head of the cornerstone. And there is salvation in and through no one else, for there is no other name under heaven given among men by and in which we must be saved. Jesús es el príncipe de la vida, Jesus is the Prince of life, es el príncipe de la fe, the Prince of faith, pero es el único Salvador. but he is the only Ahora Savior. escuche, ¿sabe usted lo que es la piedra angular? Do you know what is the ¿Lo stone? sabe? En el tiempo de la Biblia, In ancient times, la sociedad judía estaba muy acostumbrados a ellos mismos construir sus casas. Jewish society were very accustomed to building their own homes. En Israel no había madera, era piedra. In Israel, there was no woods, it was La stones. madera la traían del Líbano porque no había madera. Wood would be brought from another Entonces eran city, constructores con piedra. so they were builders with Escuche por favor. stones. Entonces regularmente todas las piezas se cortaban a la medida So regularly, they will cut all to its correct measure para armar una casa. to build a home. Y la piedra angular era la piedra que en la esquina iba And the cornerstone de cada pared
was the one that would be in each corner que tenía esta forma. of the wall that had this form. Sobre esa piedra Over that stone, se recostaba todo el peso de cada pared que se levantaba. the weight of all the wall would be put on that. Si la piedra angular no estaba, If the- ponían otra piedra, esa casa se caía. If the cornerstone was not there and put another stone, the house would ¿Usted puede fall. entender el contexto? Can you understand the context? Toda persona que escuchaba la palabra piedra angular Every person that would hear the stone, ya sabían de qué le estaban hablando. the cornerstone, they would know what they were speaking of. Ningún buen constructor levantaba un edificio en aquel tiempo sin piedra angular. No good builder would construct without a cornerstone. La tradición judía cuenta The traditional, que cuando estaban haciendo el templo que Salomón le hizo a Dios, when they were building the temple made for Solomon, eso está en la traducción judía, en la historia de la tradición judía. that was in the Jewish translation. A mí me gustó esta historia, I like this story, se la comparto rápido. and I'll share it quickly. Estaban construyendo el templo, They were building the temple, pero los israelitas no querían escuchar el golpe de los martillos. but the Israelites did not want to hear the sound of the hammers. Tal vez los despertaban como a usted. Maybe they would awaken you. Entonces mandaron a cortar todas las piezas y piedras del templo a la medida perfecta. So they sent to be cut every single one as a measure. Y la historia judía cuenta que había una piedra siempre atravesada And the story counts that there was always a stone that was somewhere en todas las áreas donde estaba la construcción. through all of the building. Y los constructores, los trabajadores decían, esta piedra nos hace tropezar. And the builders would say, we stumble upon this No stone. sabemos dónde va. We don't know where it goes. Y el jefe de la construcción dijo, agarren esas piedras y tírenlas al barranco. And the head of the builder said, grab those stones and just throw Las them out. tiraron. They threw them. Y cuando fueron a firmar el enorme templo, And when they went to affirm the building, llegó alguien que era el último que daba el detalle final then the final one that will come to give the final detail, y dijo, aquí no está la piedra angular. he would say, the cornerstones are not here. Entonces dijeron, no nos la mandaron de allá de la cantera. And say, no, we weren't given them. Cuando ya fueron allá al otro lugar, dijeron, nosotros se las mandamos. When they went to the place, they said, we did send you them. ¿Y dónde está? And where are they? La habían desechado. They had actually thrown them out. Por eso Pedro dice, That's why Peter says, la piedra que ustedes botaron, the stone which was despised ustedes la desecharon. and rejected, Dios se las dio, God gave them pero to ustedes you, la tiraron. but you rejected them. Ahora la necesitan. Now you need it, Porque sin esa piedra, because without that stone, todo lo que hagan, everything you build, familia, family, matrimonio, marriage, negocio, business, trabajo, work, se viene abajo. will come down. Por eso el libro de Salmos dice, si Jehová no edifica la casa, That's what it says. If the Lord doesn't edify the home, en vano trabajan los que la están levantando. in vain you work. Dele a la piedra angular un aplauso. Give the cornerstone an applause. Dígale al que está a su lado, Tell your neighbor, pase lo que pase, whatever happens, Jesús es mi piedra, Jesus is my en mi corner, familia. is my stone, in en my mis family, hijos. in my children. ¿Cuántos tienen negocio? How many have businesses? Todos los días oramos a Dios por su vida. We pray every day to God for your lives. No se lo digo para quedar bien con nadie, And I don't say it to please you, pero todos estos últimos meses a mi esposa y a mí Dios nos ha hablado tanto de negocios para But- ustedes. these last months to my wife and I, God has spoken much about Y businesses esta for you. semana misma mi esposa escuchó de una forma y yo de otra, And this week, my wife heard in one way and I in another, que si usted hace lo que Dios le pide siempre, that if you do what God asks of you always, Él le suelta favor mayor He will release greater favor, y contratos que nunca ha tenido los va a tener. and contracts that you've never had, Si you will no be se given. olvida quién se lo dio If you don't forget about who gave them to y you para qué se lo dio. and for what they were given Si to you. Dios quiere que usted prospere, Yes, God wants you to prosper, pero no que la prosperidad o la riqueza se vuelva su Señor. but not for prosperity and riches to ¿Están become acá? your Lord. Are you here? Así que yo declaro sobre aquellos que tienen negocio o están empezando uno, So I declare over everyone that is starting or has a business, el favor de Dios the favor of God y la bendición de Jehová, and the blessing of the Lord que no viene con tristeza ni dolor. that does not bring sorrow or pain. Él la añada más a sus vidas He will add on onto your para lives glorificarlo a Él to glorify Him y bendecirlo a usted and bless you y usted a otros. and you En others. el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Nuevos contratos, new contracts, nuevos clientes, new clients, nuevas ventas, new sales, nuevas puertas se abren new doors are open conforme a la voluntad de Dios, according to God's will, para que Él sea glorificado so that siempre He can be glorified y que always. ese negocio And that business sea un medio be a medium para glorificarlo a Él. to glorify Him. ¿Lo cree usted? Do you believe it? En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Cuántos han escuchado la palabra del Señor esta mañana? How many have heard the word of the Lord this morning? Se me quedó un punto y no lo voy a guardar para el próximo domingo, si me permite 3 minutos. We have one last point to bring.
Diga conmigo, Jesús es el príncipe de mi vida. Say with me, Jesus is the Prince of my life. Jesús es el príncipe de mi fe. Jesus is the Prince of my faith. Jesús es mi único Salvador. Jesus is my only Savior. Y ahora diga, Jesús va a regresar por mí. And now say, Jesus is coming back for me. ¿Cuántos saben que regresa por usted? How many know that He's coming back for Ahora, you? cierro con este punto que a muchos confunde. And I'll close with this that some may be confused with. El rapto de la iglesia no es la segunda venida de Jesús. The rapture of the church is not the second coming of Jesus. La segunda venida de Jesús sucede después del rapto. The second coming of Jesus happens after the rapture. Y es muy claro. And it's very clear. Nadie puede venir con Jesús de regreso a la tierra No one can come back with Jesus to earth si primero no es raptado por Jesús. if they're first not raptured by Jesus. La Biblia dice que Él regresa, The Bible says that He returns, pero Él no puede salvarlo a usted ni tomarlo a usted si usted no se arrepiente. but He cannot save you or take you if you don't repent. Por favor, permítame leerle estos dos versículos. Please let me read these two verses. Pedro va al final del mensaje con estas personas. Peter goes to the end of this message with these people. Hechos 3:19. Acts 3:19. Así que arrepiéntete, cambia de tu forma de pensar y de propósito, da la vuelta y vuelve a Dios para que tus pecados sean borrados y limpiados. So repent, change your mind and purpose, turn around and return to God so that your sins may be erased, blotted out, wiped clean. El mensaje del hombre cojo no era andar haciendo milagros solamente, The message of the lame man was not to only do miracles, era la salvación, it was salvation. era llevarlos al arrepentimiento It was to take to repentance y que se volvieran a Dios. and to turn to God. Iglesia, Church, le voy a decir algo duro, I'll tell you something very pero es la strong, verdad. but it's the truth. Si alguna persona no se arrepiente de sus pecados, If a person doesn't repent of their sins, no se aparta de ellos doesn't separate from them, y no es salva por Jesús, and is not saved by Jesus, está perdida eternamente. they are eternally lost. Nadie que nazca de nuevo por Cristo No one that is not born again through Christ y no guarde su salvación en Él and doesn't keep their salvation in se Him salvará como algunos piensan. will be saved like some may think. Ya lo leímos en la Biblia We already read it in the Bible, y le quiero leer otro pasaje más, and I'd like to read another passage que Jesús habló de esto. that Jesus spoke on this, Puede sonar muy duro. and it may sound hard. Por eso le digo a usted, pelee por la salvación de su familia. That's why I tell you, fight for the salvation of your Ellos no family. se van a salvar porque usted es cristiano. They won't be saved because you're a Christian. Ellos se van a salvar si oyen y creen en Jesús, They will be saved if they hear and believe in Jesus, se arrepienten de sus pecados if they repent of their sins y se vuelven a Dios. and they turn to God. Lucas 13:3 de una vez. Luke 13:3. Mira este versículo. Look at this verse. Jesús le está hablando a la gente y a sus discípulos Jesus talking to the people and His disciples. y les dice, yo les digo que no, pero a menos que se arrepientan, que cambien de forma de pensar para mejorar y enmendar de corazón sus caminos, con aborrecimiento de sus pecados pasados, todos perecerán igualmente y se perderán eternamente. I tell you, no, but unless you repent, change your mind for the better, and heartily amend your ways, with adherence of your past sins, you will all likewise perish and be lost eternally. Nadie se ha salvado de sus pecados sin arrepentirse y convertirse a Cristo. No one has been saved from their sins without repenting No first. se duerma en el cierre del mensaje. Don't fall asleep at the end of this message. El temor que solo el Espíritu Santo puede poner en nosotros Let the fear that only the Holy Spirit can put into us venga a nuestra vida. come over our lives. Aunque ya estamos viendo apostasía, todavía no hemos visto nada. Even if we're already seeing apostasy, we haven't seen anything yet. ¿Vio usted las noticias cristianas? Did you see the Christian news? Hombres de Dios que predicaron por años y enseñaron la Biblia, Men of God that preached for years and taught the Bible salen en sus redes sociales y dicen, ya no soy más creyente en Cristo y estoy feliz ahora. come on their social media and say, I no longer believe in Christ and I am the happiest ever. Un teólogo muy respetado en Estados Unidos hace 2 semanas dejó la fe en Cristo. A theologian that was once respected left his faith in Christ. Pertenecía a un ministerio fuerte de la palabra en Estados Unidos. That he was part of a strong ministry here in the United States. Y sus palabras son esas, ahora soy feliz sin Cristo. And his words were this, now I am happy without Christ. Otro pastor de otra iglesia conocida en el mundo, en Dallas, Another pastor in a well-known
well-known church in Dallas. Él y su esposa renunciaron al pastorado. He and his wife renounced to the pastoral Y el calling. ministerio al que pertenecen ya publicó por qué renunciaron. And the ministry they belong to already announced why they renounced to Otro that. más que dejan su fe en Cristo. Another couple that leaves their faith in Christ. Otro líder de alabanza más en el mundo muy conocido que deja su fe en Cristo. Another leader of worship also leaving his faith in No nos Christ. debe sorprender. It shouldn't surprise us El Señor dijo The Lord que said muchos negarán su fe en Cristo that many will separate from Christ y se apartarán de Él. and will reject his faith. La salvación sigue siendo la prioridad. Salvation continues to be priority. Arrepentimiento bíblico no es llorar y llorar y llorar y no cambiar. Biblical repentance is not to cry and cry and not change. Arrepentimiento bíblico es cambiar la forma de pensar Biblical repentance is to change the way of por thinking la palabra de Dios by the word of y God cambiar de rumbo de vida. and to change the route of your life. Si usted un día le entregó su vida a Jesús If you surrender your life one day to Jesus y sigue haciendo las mismas cosas que antes hacía, and you continue to do the same things you used to do before, usted hizo la oración, you did the prayer, pero no se ha convertido. but you have not been converted. Necesita convertirse. You need to convert. Arrepentimiento bíblico no es superar el pecado. Biblical repentance is not to supersede the sin. Arrepentimiento bíblico no es una terapia emocional. Biblical repentance is not an emotional therapy. Arrepentimiento bíblico es reconocer y confesar nuestros pecados, Biblical repentance is to recognize and confess our sins, apartarnos de ellos, to separate from them, aborrecer esa vida vieja to completely deny that old y life comenzar una vida nueva. and begin a new life. No se puede sin Jesús. You cannot do this without Jesus. Iglesia, quiero que vuelva a escucharme. Church, please listen once La again. prioridad de Dios Padre sigue siendo la misma: The priority of God the Father continues to la be the same. salvación del ser humano. The salvation of human beings. La Biblia dice: la luz del mundo vino al mundo Bible says the light of the world came to the world, y la gente en el mundo rechazó la luz. and the people of the world rejected the light. Prefirieron las tinieblas que la luz. They preferred darkness over light. Por favor, no escoja mal. Please don't choose wrong. Yo le pido de favor que no escoja mal. I ask you to please not choose wrong. Yo le pido de favor que no pierda más tiempo. I ask you to please not waste more time. No hay tiempo que perder. There is no time to waste. Voy a decirle algo que es mi convicción, I will tell you something that is my conviction, aunque algunos lo rechazan. even though some may reject it. Si Dios tiene que permitir la muerte en una persona If God has to allow the death of a person para salvar su alma, to save their soul, Dios lo hace. God will do it. Dios lo hace. God will do Yo it. soy de los hombres de Dios que cree I'm of the men of God that believe que Dios, que conoce todo nuestro futuro, that God who knows all of our future ve que alguien se va a perder y apartar de él. sees that someone will separate from him. Dios solo espera que sea salvo, God only waits for them to be saved, que se convierta en ese momento to convert at that moment, y puede tomar su vida. and can take their lives. Por cierto, And also, no le dé el poder de matar a los cristianos al diablo. don't give the power of death to the devil. No hagamos al diablo más poderoso que Dios. Let's not make the devil more powerful than God. Si alguien se muere en Cristo, If someone dies in Christ, Dios lo permitió. God allowed it. Él es el Señor de la vida, He is the Lord of life, el Señor sobre la muerte, the Lord over death, el Señor de la resurrección. the Lord of the resurrection. Yo le aconsejo a usted And I advise you que no deje de creer to not stop believing, y no descanse hasta ver su familia salva and don't rest until you see your entire family y saved convertida a Cristo. and converted to Christ.